Bien, está con nosotros José Antonio La Rosa, director de la organización Supera. Deben haber escuchado ustedes hablar de ellos, deben haber leído seguramente sobre ellos. Yo solamente voy a hacer mención a un párrafo publicado el lunes 27 de abril por el diario El Comercio que dice: la organización Supera es una consultora internacional de origen local, es decir, es peruana, ¿no es cierto? Única en el mundo, líder en el Perú y Latinoamérica, creada en el año 2002 con el objetivo de cambiar al Perú, cambiar a Latinoamérica y cambiar al mundo, formando líderes de clase mundial con un elevado nivel de conciencia, maximizando sus potenciales. Creo que eso es lo que mejor resume Supera y estamos con ellos para justamente hablar sobre los objetivos trazados y sobre lo que se quiere de aquella gente que ellos entrenan, si podemos llamarle de alguna manera. José Antonio La Rosa, director de la organización Supera, está con nosotros. José Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Jimena, muchas gracias. Un placer estar contigo. A ti por estar en el programa. Gracias. ¿Cómo nace Supera? ¿De quién es la idea de Supera? Bueno, Supera nace como un sueño de un equipo de profesionales peruanos de origen humilde, que jóvenes tuvieron la fortuna, gracias a Dios y a mucho esfuerzo, de vivir en los Estados Unidos, de trabajar allá, de estudiar en la Universidad de Harvard y en las mejores instituciones allá. Y una vez que llegamos allá nos dimos cuenta que cuando te sientas y estudias y compites con el primer puesto de Japón, el de Alemania, te das cuenta que no hay ninguna diferencia, al contrario, el peruano es más creativo, más tenaz, más diligente, más responsable que muchos de ellos. Y nos dimos cuenta que una gran diferencia en el desarrollo de nuestros pueblos, o diferencia en el desarrollo, es la actitud y los valores que están dentro de cada persona. Así es que nació Supera, como un deseo genuino de este equipo de profesionales peruanos de volver a nuestra patria, a dedicar lo que habíamos aprendido y nuestras vidas a servir. Y gracias a Dios con mucho éxito que ahora no solamente estamos en el Perú, sino en 6 países en Latinoamérica. Tú has dicho algo que yo personalmente he escuchado de mucha gente y lo he vivido en cierta forma también. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar algún tiempo en el extranjero, de llevar algunos estudios fuera, y que hemos tenido, no necesariamente en el extranjero, puede haber gente que ha tenido la posibilidad de estar aquí con gente de diferentes países y medirse con gente de diferentes países. Esa diferencia no existe. Es o sea, esa diferencia es simplemente el potencial en el que tú crees, ¿no es cierto? Y lo que tú crees ser, lo que tú crees tener y en los objetivos trazados y la manera en la que tú buscas alcanzarlos. O sea, básicamente es cierto, es una actitud. Es ¿no es eso, cierto? Jimena, es el poder de creer y el poder de querer. Creer en tu propia capacidad, creer en tu país, creer en un futuro mejor y querer soñar en grande y alcanzar esos éxitos. Ustedes deben haber analizado, y no tengo duda de eso, ¿por qué el peruano no termina de creer en sí mismo? Hemos hecho una serie de estudios, hemos cruzado para entender el perfil psicológico del peruano versus el mexicano, el latinoamericano, el norteamericano, el alemán, el japonés, el brasileño. Y encontramos que el peruano, por definición, por historia, por nuestra naturaleza, es creativo, tenaz, es buen amigo, es sumamente noble. Sin embargo, desde que empieza a crecer en nuestra sociedad por condicionamientos socioculturales, crece una atmósfera que promueve una baja autoestima, ausencia de afán de logro, alta tolerancia a la mediocridad y fundamentalmente envidia del éxito. ¿Quién y por qué se promueve esa atmósfera? Es historia, es herencia de generación tras generación y por eso es la gran responsabilidad, el extraordinario potencial de nuestra generación de ser una generación que transforme, que pare eso y deje a nuestra futura generación algo diferente. La clave es la siguiente: ¿qué frena el máximo desempeño de una persona? Para no pensar en el pasado, sino en el futuro, porque el pasado no lo cambia nadie, pero el futuro depende de nosotros, lo que hagamos hoy. Lo único que detiene el máximo desempeño de un ser humano son 2 cosas. Número 1 es miedo y número 2 paradigmas. Tu caso, se nota que te encanta lo que haces y a todas las personas exitosas, tú las ves trabajando pues 12 horas, 14 horas, 16 horas, pero no están trabajando, están disfrutando lo que les apasiona hacer. Cada persona en la medida que encuentra su vocación no los para nadie. Ronaldinho. Eso es cierto. Ahora, hemos hablado de este mito, medio realidad respecto a lo que el peruano cree de sí mismo, ¿no es cierto? Y bueno, si finalmente se habla de eso es porque algo de cierto existe. Sin embargo, hay muchas empresas peruanas muy exitosas, claro que sí. Añaños, Cola Real, Ecuador, Venezuela, México, Tailandia, nacieron en un país pobre, en la zona más pobre y más afectada y más, digamos, golpeada por la violencia como Ayacucho, ¿no es cierto? Correcto. Y sin embargo, digamos, si alguien volteaba a ver esta gente,
muchos de repente se hubieran reído de ellos, Es ¿no? correcto. ¿Y a dónde vas a llegar? Mira dónde estás, mira cómo empiezas, ¿no? Es correcto. Y sin embargo desarrollaron lo que desarrollaron. Y hay varios ejemplos de varias empresas peruanas que más bien contradicen ese mito, pero que contradictoriamente podrían trabajar con gente que más bien cree en el mito. O sea, no sé cómo explicarme, ¿cómo se resuelve esto dentro de una organización? Yo creo que efectivamente es un mito. En la medida que nosotros creamos en el mito, es el self-fulfilling prophecy, la profecía autocumplida. Si yo creo que soy dormilón, pues dormilón actuaré. Pero si yo creo que tengo alto nivel de energía y lo creo, así actuaré. Entonces, los añaños son un ejemplo maravilloso que han demostrado que el mito es eso, mito. La gran riqueza de los añaños no fue capital inicial, no fue apellido, no fue contactos, no fue título en Harvard, fue un capital humano interno. Olfato, también. Ellos cuentan una historia maravillosa que fue en el año 1993, hicieron su primera reunión de planeamiento estratégico, evaluaron sus fortalezas y sus debilidades. Su columna de debilidades estaba repleta, y sus columnas de fortalezas en un principio parecía vacía, pero luego se dieron cuenta que había una sola gran fortaleza que podía cambiar la historia. Esa fortaleza fue ganas de trabajar y de triunfar en la vida. Y cuando tienes ganas, te levantas más temprano, encuentras los clientes, encuentras el know-how, haces los contactos, encuentras el capital y triunfas. Esas ganas nos han enseñado a los añaños a triunfar a pesar de cualquier adversidad. Terrorismo, crisis y siguen adelante. José Antonio, ¿qué le dices a una persona que puede estar escuchándonos y que no tiene los recursos suficientes para estudiar lo que quiere estudiar y lo que realmente le gusta, que tiene que vivir el día a día para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el teléfono, que no tiene de repente ni para el pasaje? Es decir, Jimena y José Antonio, ¿qué hablan? O sea, ¿hacia dónde puedo ir yo y con qué puedo soñar si ni siquiera tengo lo mínimo para lograrlo? Me refiero a lo material. Fabuloso. Olvidémonos de lo psicológico y de la motivación. Sí, totalmente. Yo le diría a esas personas, hablándole a su cerebro y a su corazón, que se sientan bienvenidos al club de los grandes hombres y grandes mujeres. Los añaños empezaron igual que esa persona que en ese momento no tiene ni para el té. Según la Universidad de Harvard, el empresario más destacado de todo el siglo XX a nivel mundial fue Konosuke Matsushita. Él empezó a los 9 años de edad, pobre, en extrema pobreza, murió como héroe nacional después de haber sido el motor de la economía japonesa y uno de los bienhechores del milagro japonés. Y él era pobre extremo en su niñez, pobre, tan pobre que muchos de sus hermanos murieron de hambre y de falta de dinero para tener atención médica adecuada. Y ellos lograron cambiar la historia, no en base a dinero, no en base a títulos de Harvard, sino en base a valores sólidos, a soñar en grande, a tener ganas. Entonces, ¿qué le diría a esa persona? Confía en ti, sueña en grande y vive un día a la vez, dando lo mejor de ti. Ahorra un centavo si es posible, pero empieza a ahorrar. Sí, lee la biografía de Konosuke. ¿Cómo lo hizo Konosuke? Averigua cómo lo hizo los añaños, cómo lo hicieron grandes hombres, y esas personas que ahora nos escuchan y que no tienen recursos, que se sientan felices y bienvenidas a ese club de grandes hombres que tienen hambre, que tienen ganas. Que a veces cuando alguien nace en cuna de oro, pues no tiene muchas ganas porque ya tiene mucho. ¿Cuál es tu experiencia personal? Mi experiencia personal. Me dijiste que naciste en Breña. Sí, crecí en Breña, un hogar de mucho amor, no teníamos dinero, pero sí mucho amor. Soñamos siempre en grande y yo creo que mi experiencia es como la de muchos peruanos y son como que soldados desconocidos que con un perfil muy bajo sueñan en grande y van alcanzando sus metas. Tuve el privilegio de, con mucho esfuerzo y gracias a Dios y con una mitad beca y mitad crédito de Harvard, llegar al MBA de la Universidad de Harvard, estudiar allá, codearme, compararme y descubrir que no hay diferencia, que es un mito la diferencia. Que basta ya de pensar, oye, no, que algún día los alemanes nos darán un crédito y ahí saldremos adelante. No, depende de nosotros. Luego de estudiar allá, trabajé en los Estados Unidos, en el Silicon Valley, que es la meca de la alta tecnología, claro. Gente más brillante del mundo, y otra vez te das cuenta de que no hay diferencia. Y ese es el mensaje fundamental y ese know-how es el que ahora impartimos en 8 fases a todos nuestros clientes y miles de emprendedores y miles de compañías, cientos de compañías en 6 países en Latinoamérica. Yo creo que los peruanos somos por definición creativos y emprendedores. Este estudio de London Business School... Somos los más emprendedores. Somos los más mayor número de emprendedores en el mundo. Claro que sí. ¿No? Entonces el capital humano del Perú es extraordinario. Infinito, diría yo. Entonces es cuestión de que cada una de las personas que nos escucha despierte, gane un nivel de conciencia superior, se mire al espejo y diga, oye, no tendré $1000 en el banco, pero tengo un capital 1000 veces superior aquí.
en mi corazón, en mis manos, en mi creatividad, para esa idea de la madera, para la idea de la cola real, para miles de ideas que es la gran fortaleza de nuestro país. José Antonio, muchísimas gracias por haber estado en el programa.